Muy buenas tardes amigos, soy Manuel Rojas, desde Lima, Perú, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía. La LIA, hoy continuando con nuestro ciclo de charlas astronómicas virtuales, tenemos la presencia de Alberto Anunciato, desde Paraná, Argentina. Alberto es astrónomo amateur, es director fundador de la Sociedad Lunar Argentina y también coordinador general de la sección lunar de la Aliada. Alberto nos va a dar la interesante charla denominada Volcanes en la Luna, una historia de la Guerra Fría. Agradecemos como todas las semanas la gentileza de la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos, quien gentilmente nos presta su plataforma Zoom. Adelante Alberto, buenas tardes. Mm. Hola, buenas tardes, buenas noches para los que estamos en otro horario. Bien, hoy va a ser, la astronomía va a estar digamos, en un marco de relación con otras disciplinas. Vamos a exponer la historia de una observación que fue anómala, ¿no? Una singularidad, una observación que no se volvió a repetir y sobre la que hay mucha polémica acerca incluso si realmente existió o no, ¿no? Fue la espectrografía que obtuvo Nikolai Kozyrev, un astrónomo soviético, en 1958, que supuestamente había demostrado la existencia de un volcán activo en el centro de un cráter de la cara visible de la Luna, el cráter Alphonsus. Vamos a ver el contexto histórico muy singular de esta observación, la polémica con uno de los astrónomos más importantes de la historia, que es el holandés radicado después en Estados Unidos, Gerard Kuiper, el marco histórico de la Guerra Fría, de la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, para reflexionar un poco sobre la epistemología de la astronomía y de la observación. A ver si... Llevo a pantalla completa. Bien. Nos encontramos en 1958, un poco antes, el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética había lanzado el primer objeto al espacio, el satélite el Sputnik 1, el primer satélite artificial, el primer objeto humano en el espacio, ¿no? La Unión Soviética empezaba a ganar la carrera espacial en sus inicios. Recordemos que la carrera espacial, que ahora vemos en perspectiva como ganada por los Estados Unidos por haber llevado hombres a la superficie de la Luna, hasta un poco antes de 1969 era ganada bastante cómodamente por la Unión Soviética. De hecho, los primeros que llegaron a la Luna, a través de, de misiones no tripuladas, fueron los soviéticos. Este hecho no es un hecho menor, pero antes de seguir adelante hacia 1958, tenemos que entrar en el contexto de, acá el título es un poco provocador, ¿no es cierto? El título de esta diapositiva. ¿Por qué lo de los bombardeos estratégicos? ¿Por qué Rusia, por qué la Unión Soviética lanza el primer satélite artificial? Al principio, claramente había un consenso entre los científicos en que creo que lo que iba a ser el año geodésico internacional, que creo que iba a ser en 1958, iba a haber satélites circunvolando la Tierra para obtener datos sobre la Tierra de más calidad. Los astrónomos no creían mucho en la posibilidad de obtener datos de calidad desde el espacio. Ellos propugnaban que se invirtiera más en telescopios y de más instrumental en Tierra, digamos, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico hacia 1957? Estados Unidos había terminado la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos tenían una primacía de tropas, básicamente los tan temidos tanques de la Unión Soviética, que pensaban que había quedado dividida Europa entre un bloque occidental y un bloque soviético, y había bastante temor entre los occidentales en que la Unión Soviética pudiera avanzar con sus tanques sobre lo que quedaba de Europa, digamos, ¿no? Sobre la Europa occidental. En cierta manera, y Estados Unidos estaba mucho más lejos que la Unión Soviética y los países de Europa habían quedado destruidos después de la guerra. Estados Unidos, de cierta manera, cimentaba su superioridad con la bomba atómica, digamos, es decir, la bomba atómica se arrojó sobre Japón, pero también, en cierta manera, se mostró a la Unión Soviética como un arma que podía ser decisiva en una guerra. Y a su vez tenían cómo arrojarla sobre la Unión Soviética porque tenían bombardeos estratégicos, es decir, aviones de bombardeo de gran tamaño,
que estaban en condiciones de hacer grandes distancias y arrojar las bombas sobre el territorio de la Unión Soviética. Y por eso quizás la foto de la derecha es la destrucción que claramente se calificaría de crimen de guerra de la ciudad alemana de Dresde en 1945, a pocos días de terminar la guerra. Fue bombardeada, digamos, para no pensar en que fue una carnicería sin sentido, quizás podríamos pensar que el sentido, también un poco perverso, era mostrar a la Unión Soviética lo que se podía hacer incluso sin tener armas nucleares sobre su territorio. Los rusos no tenían bombardeos estratégicos, ¿no? Tenían bombardeos de poco alcance. Eh, por eso es que los rusos empiezan a desarrollar, a pesar de haber quedado en esa repartija que fue de los científicos nazis. Recuerden que la primera nave casi espacial fue la bomba, la B-2, a pesar de que los científicos, entre ellos el famoso Wernher von Braun, casi todo el material y científicos habían pasado a los Estados Unidos del desarrollo alemán de misiles, y pocos a la Unión Soviética. Sin embargo, la Unión Soviética empezó a desarrollar misiles, es decir, una manera de llevar mucho más lejos, si no tienen aviones, poder llevar a través de misiles bombas, las bombas que habían, las bombas que, digamos, yo creo que en el año 1949, 1950, los soviéticos obtienen, a partir de la labor de espías, obtienen la posibilidad de tener bombas atómicas. Por lo tanto, en cierta manera, si bien se había estabilizado un poco la carrera armamentista, en el sentido de ambos tenían bombas atómicas, pero todavía los soviéticos tenían que tener con qué arrojarlas. Cuando en 1957 se conoce que habían podido poner los soviéticos un objeto en órbita, digamos, es largo de explicar, pero básicamente las distancias, o sea, así como tenían potencia como para arrojar, poner un objeto artificial en órbita, les daba prácticamente lo mismo que alcanzar los Estados Unidos con esos, porque al final de cuentas, lo que estamos viendo acá a la izquierda y abajo son el desarrollo de misiles soviéticos, y un cohete puede tener el Sputnik 1 o una carga atómica, ¿no? Entonces, por eso es que los norteamericanos también vieron con tanta preocupación, como podemos ver en la siguiente diapositiva, al Sputnik 1. Digamos, que se dieron cuenta que los rusos, así como podían poner puesto el Sputnik en el espacio, podían poner una bomba atómica en cualquier lugar de Estados Unidos, y a su vez, también el hecho de que circunvolara el espacio de los Estados Unidos no los hacía no los ponía muy contentos. Ustedes pueden ver por titulares como este y otros, cuál fue el efecto bastante fuerte digamos, que generó el Sputnik 1. Y a su vez esto generó que Estados Unidos digamos, comenzara también la carrera espacial, digamos, ¿no? Y a su vez también comenzara a desarrollar misiles que pudieran llevar cargas atómicas. Digamos, eso fue en paralelo. A su vez también, la carrera espacial implicó también un gran apoyo a la astronomía, porque la astronomía empezó a compartir con la política, digamos, objetivos que tenían que ver con el orgullo nacional, y de eso se trató la carrera espacial. Es decir, la ciencia progresa por extraños caminos, digamos, ¿no? Está todo interrelacionado en la historia de la humanidad. Los cráteres de la Luna. En 1958, que es el momento que volvemos a estar, había un grande, digamos, casi se había saldado el debate sobre el origen de los cráteres, y de esas llanuras basálticas que conocemos como mares, y que acá estamos observando cráteres y llanuras basálticas. Las llanuras basálticas, que son los mares, no son otra cosa que lava que ha cubierto los impactos más importantes, que por definición no se llaman cráteres, sino se llaman cuencas, que se originaron en los comienzos de la historia geológica de la Luna. Pero el debate, digamos, se había generado por varios siglos entre aquellos que sostenían que eran la mayoría, que el origen de los cráteres de la Luna era volcánico, y que si bien en la Tierra no tenemos ningún tipo de cráteres volcánicos de ese tamaño descomunal como hay en la Luna, bueno, se había hecho una especie de modelo que permitía, con una serie de datos, permitía el modelo era viable en cuanto a qué podía haber pasado en cuanto a que esos cráteres hayan tenido origen volcánico. Una minoría de científicos consideraba que los cráteres se habían producido por impactos meteoríticos. Y también, en otro giro de cómo la historia
está interrelacionada con la ciencia. También las bombas de la Primera Guerra, con los bombardeos sistemáticos con grandes cañones en posiciones fijas, que fue la Primera Guerra Mundial, y con los bombardeos aéreos de la Segunda, se produjeron cráteres por bombas que permitieron el estudio in situ de estos cráteres y que tenían una dinámica y permitieron comprender la dinámica bastante similar a lo que era la dinámica de un impacto de un meteorito. Por lo tanto, ya en 1949, el paradigma sobre la formación de los cráteres en la Luna que se estaba imponiendo era el paradigma de los impactos meteoríticos, a partir, como decía, de una obra fundamental, que fue un libro de 1949, The Face of the Moon, de Ralph Baldwin, que pasó como así, bueno, quedó en cierta manera saldado. Seguían resistiendo, sobre todo entre los ingleses, partidarios del origen volcánico de los cráteres, pero era un paradigma que se estaba casi, digamos, que obviamente terminó de imponerse. Hoy sabemos que el 99,50% de los cráteres de la Luna son de impacto meteorítico. Pero en ese momento, ustedes piensen que todavía no se había viajado a la Luna, digamos, los telescopios eran mucho más chicos y demás. Bien, entonces en ese momento en que parecía que el paradigma de los cráteres, del origen meteorítico de los cráteres de la Luna se había impuesto, es que el astrónomo soviético Nikolai Kozyrev patea el tablero. Cuando parecía que el paradigma se había impuesto, ahora empezaba a pocos años a tambalear. Esto fue el 3 de noviembre de 1958. Kozyrev estaba observando con el telescopio de 50 pulgadas, creo, de Crimea, que era el telescopio más grande que tenía la Unión Soviética, y estaba observando el cráter Alphonsus y le pareció estar observando digamos, una especie de zona brillante en el pico central. Acá Alphonsus, yo no sé si ustedes pueden ver mi flecha, creo que sí, este cráter del centro, que se llama Ptolemaio Sarsaquel, y el del centro es Alphonsus. Un cráter bastante antiguo, pero, digamos, es bastante peculiar, porque ustedes pueden ver estas zonas negras de aquí, que son zonas que indican actividad volcánica reciente, reciente en términos lunares, ¿no? Puede ser de hace no menos de 1.000 millones de años, ¿no? Es decir, son depósitos de lo que deja, digamos, del material que expulsan volcanes, que si hacemos fotos un poco más, con más detalle, podemos ver que en estos lugares en el centro de estas zonas oscuras, hay cráteres pequeños que son cráteres volcánicos que son diferentes a los cráteres de impacto. Bien, este cráter al que estaba observando Kozyrev, y observa en el pico central un brillo, y entonces, como tenía un espectrógrafo, digamos, empezó a registrar el espectro de la luz que estaba llegando del pico central de Alphonsus. Y él lo que pensó era que estaba registrando evidencias de una erupción volcánica, no de una erupción antigua, una erupción en el momento en que él la estaba observando, que coincidía con algunas observaciones. Por ejemplo, son famosas las de Herschel sobre el cráter Aristarchus, donde supuestamente ya se había hablado de volcanes de la Luna. Había un sector muy minoritario, pero todavía había un sector que pensaba que la Luna podía estar geológicamente activa, en cierta actividad. Hoy sabemos que no es así, pero en ese momento todavía había datos, digamos, los datos en contra de esa teoría no eran tan abrumadores como hoy. O sea que en realidad no era una cosa descabellada lo que estaba diciendo Kozyrev. Podía ser peculiar, pero no era descabellada. Bueno, entonces el mundo se entera de que la Luna era algo más interesante de lo que se pensaba. La agencia soviética TASS comunica al mundo entero el 12 de noviembre, sale en el New York Times, sale en la mítica Sky and Telescope, y la noticia corre como un reguero de pólvora. El paradigma de la Luna como un lugar geológicamente en este momento parecía empezar a tambalear. Bien, lo que el espectrograma del pico central de Alphonsus que había obtenido Kozyrev parecía indicar una intensa emisión en la banda del carbón molecular, lo que indicaría, lo que sería algo, digamos, una emisión que estaría relacionada con una erupción volcánica en curso. ¿Quién era Nikolai Kozyrev?
Bueno, no, perdón. Antes de hablar de Nicolás Cosío, vamos a hacer un poco más sistemático. Se difunde la noticia. La noticia cae como una bomba del resto del mundo, obviamente, porque era como una de las grandes noticias de la astronomía del momento, ¿no? Y en ese momento, quien estaba en cierta manera en la cumbre de los estudios lunares en Estados Unidos, ese señor que vemos aquí, detrás de un telescopio inmenso, que es el telescopio del observatorio de Yerkes, eh, es Gerard Kuiper, un holandés que se había radicado antes de la Segunda Guerra en los Estados Unidos y uno de los científicos planetarios más importantes de todos los tiempos. Por ejemplo, descubrió un hecho que cambió el paradigma, digamos, de lo que pensamos que es el sistema solar, descubrió la atmósfera de Titán, por ejemplo, ¿no? Y muchos descubrimientos. Bien, como le digo, desde ese observatorio de la Universidad de Chicago, pero no estaba en Chicago, no recuerdo bien dónde estaba Yerkes, eh, eh, Kuiper lideraba la investigación lunar y en ese momento ya claramente era uno de los que promovían que era importante conocer la superficie lunar. En ese momento hubo una explosión de atlas lunares fotográficos, fotografía bastante primitiva para lo que hoy serían en la actualidad, pero que era indispensable para poder saber a dónde se dirigiría la futura exploración espacial de la Luna, ¿no? En competencia ya claramente con la Unión Soviética. A su vez, Kuiper estaba en medio de una eh, feroz polémica con Harold Urey, que es la persona que vemos a la derecha, por, eh, digamos, había como una especie de competencia acerca del modelo de cuál era la historia geológica de la Luna. Kuiper sostenía que ya no había lo que, digamos, sabemos hoy que es así, que ya está geológicamente inactiva, mientras que Urey sostenía que podía haber todavía un núcleo activo y que por eso es que no sería, eh, no sería ilógico pensar en cambios geológicos en la Luna produciéndose en la actualidad. Y en eso cae esta erupción volcánica en vivo y en directo, y Yuri obviamente se siente reivindicado. Había toda una competencia por los fondos, que es algo que vemos constantemente, digamos, ¿no? Una competencia por los fondos del Estado y de las fundaciones dirigidas a cuál de los dos grupos, digamos, ¿no? El liderado por Kuiper y el liderado por Urey respecto a investigaciones. Urey estaba más relacionado con geólogos y Kuiper con astrónomos. Y en eso cae la observación de Cosiris, que hace tambalear, de cierta manera, el predominio que tenía Kuiper en la ciencia estadounidense. Entonces, Kuiper se ve un poco, bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿No? De la Unión Soviética. Entonces dice, bueno, empieza a mover los hilos de sus conocimientos con los numerosos astrónomos, por ejemplo, Kopal, el checoslovaco, o no me acuerdo, Seven, no me acuerdo cómo es el nombre, o por ejemplo Otto Struve, que era un ruso que había huido de la Revolución Soviética, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de un yugoslavo llamado Radic. Tenía un grupo de gente que conocía, porque ustedes piensen, en 1958 la Guerra Fría estaba bastante fría, es decir, no había casi contacto entre soviéticos y estadounidenses en cuanto a ningún contacto y tampoco a nivel científico. Sí, Kuiper había viajado a Moscú en ese mismo año a una reunión de la Unión Astronómica Internacional y él decía, bueno, que no le parecía que la Unión Soviética estuviera en un gran auge de la ciencia astronómica. Entonces comienza una pequeña investigación para ver si, bueno, ¿de dónde nos viene esto? Porque nosotros nos enteramos por TASS, porque no lo sacó directamente en una publicación científica, sino en la agencia noticiosa. Claramente mostraban como con orgullo los soviéticos lo que habían descubierto. Primero plantea dudas sobre el telescopio de Cosires, pero obtiene información que el telescopio era un telescopio que los rusos habían expropiado a los alemanes tras la Segunda Guerra, había sido parte del observatorio de Berlín y que era un telescopio muy confiable, lo mismo para la máquina de hacer espectógrafo, digamos, ¿no? También era alemán. Eh, entonces, Kuiper va a decir, bueno, ¿y quién fue el observador? ¿Quién era Nikolai Kosirev? Bueno, Nikolai Kosirev había, eh, había sido una de las tantas víctimas de las purgas de Stalin, había pasado 12 años en el Gulag en Siberia, eh,
y había sido rehabilitado, porque algunos de ellos volvían después de los campos de concentración en 1948. Y había sido destinado al observatorio de Pulkovo en Leningrado, de lo que ahora es San Petersburgo, que era el principal observatorio del principal centro de ciencia astronómica en la Unión Soviética. Entonces empezó a recopilar información sobre cuál era el rol de Kozyrev en la astronomía soviética, y tanto entre los astrónomos que había conocido en su viaje en meses antes, como en estos astrónomos con conocimientos y con contactos con astrónomos del otro lado de la cortina de hierro. Y algunos le dijeron, mira, es un excelente astrónomo, y otros le dijeron, es un chanta, ¿no? Como que estuvo repartido, digamos, ¿no? Hacían mucho énfasis en que había quedado destrozado anímicamente después de la experiencia de los 12 años en los campos de concentración en Siberia, y otros decían que no. Entonces, Kuiper dice, ¿no será que está tratando de llamar la atención sobre sí mismo con este tipo de, digamos, de alegato? Porque al final de cuentas, usted piense en ese momento, la espectrografía era una placa que se obtenía, y que lo que se veía era una información. Él dijo, bueno, seguramente esto es fraguado, dijo Kuiper. Y así llegamos, ¿no? Bueno, Kuiper también sabía que en ese momento la Unión Soviética, no en ese momento porque Stalin había muerto en 1953, estamos en 1958, Khrushchev en 1956 dio ese famoso discurso donde, digamos, trataba de desestalinizar, es decir, trataba de sacarnos tratar de cambiar el rumbo de la política soviética, pero igual la ciencia soviética ha sido muy desprestigiada por esta persona que está hablando acá, bajo la atenta mirada de Stalin, que se llamaba Trofim Lysenko. De hecho, lo que conocemos en epistemología como lisenkoísmo es la sumisión absoluta de la ciencia a los dictados de la política, que de hecho le generó en el campo, básicamente en el campo de la genética de las plantas, generó un daño muy grande a la economía soviética, porque Stalin consideraba que era más socialista, vamos a entrar en detalles sobre eso, pero consideraba que era más socialista ciertas teorías que no otras. Entonces, digamos, claramente Kuiper dijo, bueno, pero viene de ese lugar, ¿para qué podemos esperar, no? Es decir, Kuiper llegó a la conclusión de que Kozyrev, que era un pari, dice, bueno, entonces a mí me parece que es un pari en el ámbito científico, trata de digamos, trata de llamar la atención con un descubrimiento falso, no habría que darle importancia a esto. Tenemos que seguir la investigación lunar dentro del modelo de la luna geológicamente muerta, sin darle importancia a estas cuestiones. Ahí vemos cómo Kuiper, que claramente, para adelanto, hago una especie de spoiler, claramente es un científico más valioso que Kozyrev, pero en ese momento, digamos, había una cuestión de fondos, de obtener fondos para la investigación. Kozyrev trató perdón, Kuiper trató de desprestigiarlo de cualquier manera, porque a su vez coincidía con los intereses de Estados Unidos en la Guerra Fría. Y a su vez coincidía con esa disputa que estaba teniendo con Harold Urey acerca de cómo era la Luna. Y a su vez coincidía con otra observación que había hecho también un rival de Kuiper, que era el astrónomo Dismore Alter, que había obtenido, si ustedes ven las dos imágenes de Alphonsus, que es el cráter que está abajo, pueden ver que en el de la izquierda aparece como difuminado, como si hubiera una especie de bruma sobre. Ustedes saben que la Luna no tiene, y ya en ese momento se había acabado la discusión acerca de si había atmósfera o no. Pero parece haber atmósfera en la izquierda y en la derecha, como una especie de atmósfera provisoria, que podría estar relacionada con efectos con afloramientos de gas, digamos, ¿no? Kozyrev había reconocido que había estado muy, digamos, la observación de Alter le había parecido siempre muy interesante, entonces había como una especie de correlación. Kuiper dijo, bueno, la observación está sesgada por la observación previa de Alter, y puede ser que haya habido algo así. De hecho, Alphonsus pasó a ser observado constantemente después de estas dos observaciones, generando un sesgo de observaciones, y la gente trataba de ver en Alphonsus lo que otros habían observado, que es algo común y que tenemos que tener en cuenta siempre en ciencias observacionales como la astronomía. Bien. A su vez, estamos en plena carrera espacial.
los soviéticos llegan en enero de 1959 a la Luna con el Luna 1, que pasó en la cercanía de la Luna, pero descubrió que no tenía campo magnético. Fue un descubrimiento importante, a pesar de que le pasó muy lejos la sonda. La sonda 2, que fue la primera que alcanzó la superficie lunar, aunque se estrelló meramente, y la Luna 3, que fue, sí, revolucionó la ciencia astronómica porque pudo observar y sacar algunas fotografías de la cara oculta de la Luna, porque fue la primera que circunvoló a la Luna. Que Kuiper también, que en este momento estaba trabajando como consultor, entre otras tareas, para la CIA, porque la CIA se habían puesto a decir, bueno, ¿dónde están parados los soviéticos? Kuiper, con estos informes que había recogido Kosirev, los puso a disposición de la CIA para decir, bueno, esto es actualmente lo que son capaces de hacer los soviéticos. Y él les dijo, miren, lo de la fotografía de la Luna es falsa también. Eh, después se retractaría de eso, pero, digamos, le dijo a la CIA lo que la CIA quería escuchar. De hecho, estuvo 2 años como consultor de la inteligencia norteamericana. Las cosas, después del 1959, con estos éxitos soviéticos, se ponen mucho más densas cuando los soviéticos derriban el avión Espía 2. Los norteamericanos tienen un sistema de constante sobrevuelo y con armas también. Y pensaba que no había manera de que los soviéticos lo alcanzaran, y lo alcanzaron. El piloto se eyectó y montaron juicios y, bueno, los mostraron constantemente, y fue una clara humillación para Estados Unidos, porque aparte Nikita Khrushchev primero dijo, digamos, jugó un poco con Eisenhower diciendo, bueno, derribamos un avión, y Eisenhower salió a decir, sin saber que tenían un piloto, dijo, es una mentira más de los soviéticos y demás, hasta que los rusos le mostraron a Gary Powers. Eso fue, digamos, ahora nos hemos olvidado un poco de eso, pero ahí también el mundo estuvo al borde de una guerra atómica. Y en ese clima terrible es que hay una reunión en diciembre de 1960 en Leningrado, hoy San Petersburgo, de la Comisión de Investigación Lunar de la Unión Astronómica Internacional. Si ustedes ven acá, hay montones de nombres súper conocidos. Entonces estaba Kosirev y estaba Gerard Kuiper y Harold Urey y demás. Bueno, Kuiper lo intentó por todos los medios intentó que no se invitara a Kosirev, porque diciendo que no era serio lo de Kosirev, pero otros digamos, los organizadores le hicieron una treta y consiguieron que Kosirev pudiera exponer. Primero expuso Kosirev en esta conferencia y mostró sus placas, ¿no? De Alphonsus, y una nueva que había tenido en 1959. Luego tomaría 3 supuestas muestras de erupciones volcánicas en Aristarco. Acá estamos dando un indicio con estas repeticiones de observaciones de que algo raro podía haber con Kosirev, ¿no? Porque hoy sabemos que el modelo, digamos, no hay erupciones en la Luna, no creo hacer un spoiler con esto, y si bien hay afloramientos de gas, no son tan frecuentes como parecen indicar las observaciones de Kosirev. En ese momento estas observaciones de Aristarchus no las había reportado, o sea que era algo bastante plausible. Pero Kosirev mostró sus placas para que todos lo pudieran ver, pero después de la conferencia de Kosirev vino una conferencia de 2 astrónomos del Observatorio Leningrado, Kaliniak y Kamionko, quienes ofrecieron una explicación alternativa a la de Kosirev. La espectrografía claramente mostraba emisiones en la banda del carbón molecular, pero eran gases fríos, no provenientes de una desgasificación, de un afloramiento de gas natural y no de gases calientes de un volcán. Luego, como les decía, Kosirev recibió a todos las placas, Kuiper admitió su error y pudo ver, porque él también era un espectrógrafo muy experto, pudo ver que las placas eran auténticas. Claro, la explicación de Lignac y Kamionko hacía que la observación de Kosirev ahora encajaba con el modelo que hoy sabemos que es el modelo correcto, de una luna sin volcanes activos, que era el que propugnaba Kuiper. Ahora la observación de Kosirev no era tan peligrosa y Kuiper se dio, digamos, ¿no? Se dio el lujo de decir, bueno, juzgué mal y me parece que la observación es una anomalía y no un fraude. A partir de ese momento, Kuiper sacó del índice de la investigación lo que conocemos como fenómenos lunares transitorios. De hecho, el nombre de fenómenos lunares transitorios viene de uno de los miembros del equipo de investigación de Kuiper, de Winfred Cameron,
y la posibilidad de que hubiera pequeños cambios en la geología lunar relacionados con, digamos, hoy con el afloramiento de gas, no parece, no es lo mismo que un volcanismo activo. Entonces, igualmente Alfonso continuó siendo observado, como yo le decía, hay muchas observaciones de Alfonso y probablemente hay muchos sesgos de observación de si tratar de buscar repetirlas lo que vio Kozyrev, pero de hecho, una de las primeras sondas que los norteamericanos mandaron a la Luna, que eran sondas no de alunizaje no controlado, sino balístico, podemos decir, que sacaban imágenes hasta el momento de chocar, fue una de las misiones Ranger, una de las primeras fue Alfonso, porque era y sigue siendo un cráter bastante peculiar. Acá en estas imágenes podemos ver lo que yo le decía. Hay 3 zonas más oscuras que son depósitos de, de cenizas volcánicas, podemos simplificarlo, ¿no? Alrededor de cráteres que no son cráteres de impacto, sino son cráteres como los cráteres que vemos en la cima de un volcán. Pero no vemos nada parecido en el pico central que pudiera explicar lo que vio Kozyrev. Bueno, nos referíamos a los fenómenos lugares transitorios. Brevemente, acá hay una serie ¿qué son los fenómenos lunares transitorios? Son aumentos o disminución de brillo de determinadas zonas. Lo que Kozyrev vio fue, antes de tomar la espectrografía, fue un aumento de brillo en el pico central de Alfonsus. A veces no es pico, el que vio, por ejemplo, que habíamos mostrado las imágenes de Altair, sería una disminución del brillo, se ve menos nítido el cráter. Hay una serie de posibles causas, para que sepamos, todavía no se sabe también, digamos, ya hemos visto en otra conferencia el tema del fenómeno de la historia, todavía no se sabe de verdad si existen o no. Pero sí es interesante que la última explicación podría tener una explicación, y está relacionada con la observación de Kozyrev, que es la posibilidad de afloramientos de gas. Sí hay 3 hechos comprobados, que es fenómenos lunares transitorios en los años en que se han observado, no se dan aleatoriamente, se dan en determinadas zonas más que en otras. Zonas, y aquí es una teoría bastante peculiar, digamos, ¿no? Pero que dice que habría zonas de debilidad de la corteza lunar, y esas zonas son las que donde se darían los fenómenos lunares transitorios, y en las zonas de debilidad de corteza lunar es donde se ha detectado, por ejemplo, estas misiones que estamos viendo acá, afloramiento de gases, básicamente el radón, que es un trazador de la actividad sísmica. Y también en esas mismas zonas se ha comprobado que hay actividad sísmica, no sé si relevante, como dice acá la diapositiva, pero sí hay cierta actividad, hay ciertos, lo que se llaman lunamotos, ¿no? Entonces esa actividad sísmica podría en cierta manera relacionada con la liberación de gases en zonas de debilidad de la corteza, y esas afloramientos de gases generan el levantamiento del polvo lunar, ese polvo tan peculiar que es el regolito. Y bueno, explicaría visualmente cómo cuando la luz incide sobre esa nube de polvo que es transitoria, provocaría un aumento, podría oscurecer la zona que está debajo o bien aumentar el brillo de esa zona, porque la luz polarizada por la nube de polvo aumenta respecto a la luz del polvo compactado, digamos, ¿no? Entonces, lo que se produce es un afloramiento de gas, el polvo en suspensión, en esa zona se produce este aumento o disminución del brillo, que después es transitorio, porque una vez que se asienta de vuelta la nube de polvo, ya no vamos a ver nada, y tampoco eso genera un cambio, que una de las críticas a la fenómeno lunar es decir, bueno, pero no hay cambios en la superficie que en ese mismo lugar, cambios que estuvieran relacionados con ese fenómeno lunar transitorio. Bueno, esta explicación nos diría por qué no hay cambios posteriores en la zona donde se observó un fenómeno lunar transitorio. Que sería una especie de, así se verían uno de estos afloramientos de gas desde la superficie de la Luna. Y esta es la imagen esta imagen tiene toda una historia que después podremos contar, pero que sería como la imagen más obvia de lo que sería un fenómeno lunar transitorio. Bueno, bien. ¿Qué fue la observación de Kozyrev? ¿Un volcán activo? Ya sabemos que no. Desde el mismo Kozyrev después se le admitió que probablemente no era un volcán activo. Un fraude parece, digamos, sería posible, ¿eh? Un fraude es decir, digamos, bueno, algo espectacular, y el fraude después, la mentira tiene patas cortas, como siempre decimos acá en Argentina. Entonces, lo que se hizo, digamos, se armó el fraude, pero relacionado con lo que podía ser
en el año 58, algo que si uno lee los libros de ese momento de la Luna, sobre la Luna, indican que podría ser posible. Entonces dijeron, bueno, esto puede ser posible y probablemente vayamos para ahí. Después se demostró que eso era imposible y ahí hubiera quedado el fraude expuesto. Pero en realidad, eh, esa misma falta de unanimidad digamos, para evaluar a Kozyrev dentro de la comunidad científica soviética, que esa investigación que realizó Kuiper, muestra que en realidad los soviéticos no estaban tan, digamos, no fueron unánimes en apoyarlo, por lo tanto no sería tan probable. Tampoco el fraude, bueno, el fraude de Kozyrev, como dijimos, después Kozyrev hizo una serie de observaciones eh, que serían un poco controversiales. Fue un hombre controversial. Esto, digamos, esto es interesante. Después Kozyrev incluso tenía toda una teoría respecto a la evidencia física. No me pregunten porque yo lo vi hace mucho, incluso estuve viendo bastante en internet, pero ya no recuerdo, pero sobre la evidencia, de cómo el paso del tiempo deja evidencia física. Era un científico medio loco, digamos, por decirlo de manera folclórica. De hecho, parece, por lo que vi, me acuerdo en internet, había como una pequeña comunidad que todavía seguía difundiendo la idea del maestro, con lo cual uno puede decir, bueno, fue un fraude. Ahora, a su vez, el método científico nos dice que si se utilizaron los métodos adecuados y se utilizó los instrumentos adecuados, vale tanto la observación de un loco como la observación de un científico acreditado, porque la ciencia trata de, digamos, los datos tienen que ser datos objetivos, no porque la otra postura sería solo confiamos en los científicos que nosotros decimos que son reconocidos, con lo cual la ciencia no sería objetiva. Una interpretación incorrecta, es probable que Kozyrev hizo una interpretación incorrecta. Yo creo que es probable que haya sido un afloramiento de gas. Y aparte están las espectrografías que el mismo Kuiper admitió que eran verdaderas, digamos, ¿no? Lo más probable es que realmente fue una observación concreta, pero fue una observación que fue una anomalía. Y este es un concepto interesante, el concepto de anomalía, ese concepto de observaciones que no entran dentro digamos, del patrón estándar, del paradigma admitido. Hablamos de paradigma, es entrar en una interpretación de la ciencia, que es la interpretación de Hans Kuhn, que interpreta que el progreso de la ciencia no se da en forma progresiva, ni se da de forma lineal, sino que se da a través de épocas de ciencia normal, como dice acá, hasta que un momento las anomalías se van acumulando y empiezan a resquebrajar ese paradigma. Y en un momento ya las anomalías son más que o sea, las observaciones que no confirman el paradigma son más que las observaciones que confirman el paradigma, y ahí es como que el paradigma necesita romperse. El ejemplo clásico, y que es el ejemplo que analiza en su famoso libro Hans Kuhn, es el cambio de paradigma, del paradigma tolemaico de la astronomía, digamos, de la astronomía que adoptaba, digamos, el modelo del universo girando alrededor de la Tierra a el paradigma o sea, el paradigma geocéntrico al paradigma heliocéntrico. Y si ustedes ven, digamos, la historia de Copérnico, de Galileo, de Kepler, no es que, digamos, es como que digamos, se fueron acumulando, si uno ve, bueno, no vamos a traer esto, pero si uno va, el mismo Tycho Brahe, por ejemplo, fue acumulando anomalías, pero que en la medida que podían ser solucionadas, no eran consideradas. Ahora, cuando ya, y en eso tuvo que ver el invento, digamos, no el invento, pero el uso por primera vez con fines astronómicos del telescopio por Galileo, hace que esas anomalías ya sean muy evidentes y que ya no se pueda tapar. Pero a su vez también tiene que ver con la ciencia de la época, o sea, no fue un progreso y tampoco fue muy, digamos, la ciencia de la época no es que meramente fue una batalla entre ciencia y religión. La ciencia de la época, los científicos de la época, estaban mayoritariamente, el consenso que ahora están, a parecer de manera claramente errónea, se toma como una especie de parámetro de lo que es verdadero científicamente, el consenso de los científicos. Si uno hubiera, digamos, resuelto las cuestiones científicas en el siglo XVII con el consenso de los científicos, no hubiera habido revolución, la revolución que hizo Galileo con el telescopio, ¿no?
Entonces, claramente acá podemos ver que hay una serie de cuestiones de las que habla Hans Kuhn que se cumplen. Por ejemplo, que es el mismo modelo científico quien determina cuáles son los experimentos que valen y que no valen, digamos. Eh, si ustedes ven cómo se manejó Kuiper, que a final de cuentas, como yo le decía, es el científico más valioso, que claramente es muchísimo más valioso que Kozyrev. Pero aún así Kuiper no se manejó con el sistema que quizás, no sé, si vemos, no sé, Cosmos, por ejemplo, o otros trabajos de divulgación de la ciencia, nos muestran como una especie de competencia de teorías, que es el modelo eh, del sensacionismo de Popper. Ustedes recuerdan que supuestamente, y hay, por ejemplo, tenemos un epistemólogo muy conocido en Argentina, que bueno, ya falleció hace poquito, Mario Bunge, que nos dice, la ciencia es acumulativa, va a, va progresando en medida que hay una competencia de hipótesis. O sea, una hipótesis se mantiene como la hipótesis, digamos, que ha ganado. Hay mucho también de la mentalidad norteamericana, ¿no? De competir constantemente. Hay una competencia, si ustedes ven que era la ciencia en Roma y en Grecia, convivían las teorías sin competir, tampoco progresaron tecnológicamente, ¿no? Entonces lo que dice Popper, y que es en cierta manera lo que hoy los mismos científicos consideran que es, en general, el progreso digamos, el modelo que explica el progreso de la ciencia es, hay una hipótesis, esa hipótesis es contrastada, y en la medida que ese contraste a través de experimentos generan experimentos que demuestran que esa teoría es falsa, la teoría que generó, digamos, la teoría que está respaldada por esos experimentos que demostraron que la teoría anterior era falsa, es la que pasa a ser la teoría dominante y que son todas provisorias. Hoy por hoy, si ustedes ven por algunos temas que relacionados con la ciencia en general, digamos, y que hemos tenido como sociedad, hay un planteo como que no hay manera, como que hay un consenso de ciencia en determinadas cuestiones y que ya la ciencia ha establecido lo que es verdadero, lo cual, desde el punto de vista científico, es una aberración, tanto para Popper como para Kuhn. Eh, Aquí vemos que en realidad no se trata de una competencia leal, sino que se trata, como todo, las cosas como todo en la humanidad, se trata de una competencia con los medios que existen. Es decir, Kuiper, si ustedes se ponen a ver, eh, claramente Kuiper estaba al lado de la verdad, digamos, ¿no? Sabía más del tema que Kozyrev. Pero él no adoptó, digamos, no dijo, bueno, tratemos de comprobar las observaciones de Kozyrev, digamos, ¿no? Al principio dijo, no perdamos el tiempo con Kozyrev porque está completamente contrario al modelo que hoy se está imponiendo, al modelo del consenso, ¿no? Y también si uno ve la historia de Galileo, Galileo fue un genio porque no es que meramente un científico dijo, acá está mi teoría y la demuestro y la teoría se impuso. Hizo de todo a través de su relación con los Medici y con las cortes europeas para hacer propaganda del modelo correcto, digamos, ¿no? Entonces, y a su vez también, si uno ve el comportamiento de ese gran científico que fue Gerard Kuiper, también es una ilustración de lo que Hans Kuhn calificaba de inseguridad profesional marcada, que es cuando vemos un experimento o una hipótesis que es discordante con el paradigma reinante, digamos, lo que genera es un desconcierto que, digamos, que, que, que hace que la comunidad científica se maneje de la manera que se tienen que manejar las cosas, digamos, ¿no? Para bien o para mal. Por eso es bastante interesante esta observación de Kozyrev. Fue una observación en contra del paradigma, pero una observación que no progresó. O sea, no se repitió. Nunca hubo de vuelta espectrografías de afloramientos de gas, pero sí hubo sondas espaciales que determinaron que había afloramientos de gas. Por lo tanto, es muy probable que esa observación haya sido verdadera. Es lo que, para finalizar, es lo que eh, la ciencia considera como evidencia esporádica, ¿no? Es otra manera de llamar a los anomalías, ¿no? ¿Y qué nos dice la epistemología de Kuhn? Las anomalías se van acumulando y mientras no son importantes, no se les da importancia. Cuando se empiezan a repetir, a repetir, hay en cierta manera la comunidad tiende a atacarla. Si, digamos, creo que fue Kelvin el físico inglés que dijo, los cambios de paradigma se dan cuando todos los científicos que
que apoyaban el paradigma anterior, se murieron. Y no sabemos si un poco así, pero sí que las anomalías se tienden a acumular, pero el cambio en cuanto, digamos, eh, no es lineal, digamos, con una especie de análisis frío de la evidencia. Ustedes piensen, por ejemplo, el primer ejemplo acá a la columna de izquierda serían anomalías que después terminaban produciendo un cambio de paradigma. El caso más astronómico, digamos, es el caso de los meteoritos. Los científicos durante varios siglos negaron que hubiera posibilidad de que cayeran piedras sobre la Tierra y decían que eran los granjeros los que lo veían, que no tenían ningún tipo de conocimiento científico. Eh, Porque incluso los granjeros decían, los meteoritos caen después de tormentas. Después sabemos que hoy no hay una correlación sobre eso, pero le decían piedras de tormenta a los meteoritos que encontraban. Pero se terminó dando. Al final, en algún momento, cuando prácticamente le cayeron los meteoritos en la cabeza a los científicos, que fue a finales del siglo XVIII, claro, obviamente que siempre la evidencia de una, digamos, de una observación de un meteoro y después relacionar una piedra con ese evento en el cielo es sumamente esporádica, digamos, ¿no? En algún momento hubo un cambio y la ciencia lo terminó aceptando, digamos, ¿no? Pero no es que digamos, que ese cambio se impone por sí mismo, por el peso de la razón, sino que se impone por la lucha de los científicos, digamos, y en eso también es la importancia de Galileo y la importancia de Kuiper, qué sé yo, ¿no? El de la izquierda acá es el celacanto, que es uno de los animales que, digamos, que se consideraban que no podían existir porque estaban extinguidos, un animal sumamente primitivo y que en algún momento alguien decía, che, mirá que alguien pescó un celacanto, decía, bueno, sí, pero es obvio que no puede haber ese tipo de anomalía. Una anomalía, digamos, y por el otro lado tenemos, y que en general esas observaciones tienden a ser desacreditadas, y, y está bien, en la medida que no nos tapen la posibilidad de que realmente existe. Bueno, el Celacanto también lo demostró. ¿Por qué lo puse a Neil deGrasse Tyson, que no es uno de mis divulgadores, que es mi divulgador preferido? Tiene un grado de soberbia, digamos, por ejemplo, es uno de esos partidarios que dice, la ciencia ha establecido el consenso y parece como que todos tuviéramos que cuadrarnos como una especie de nueva religión. Y está mostrando Vulcano. Vulcano, que hay un artículo hace poco, digamos, en los últimos libros, en las últimas revistas de la Aliada, Universo Digital, hay un artículo muy interesante sobre Vulcano. Digamos, las observaciones de Vulcano fue ese planeta que supuestamente estaba entre Mercurio y el Sol. Por eso se llama Vulcano, ¿no? El dios del infierno y del fuego. Así como se había, digamos, por el tema porque la órbita de Mercurio en su órbita tenía perturbaciones gravitatorias que no se sabía de dónde venían. Esas perturbaciones se explican en el modelo de Einstein, digamos, digamos, la teoría de la relatividad. En el momento no tenía ese paradigma, que era lo que lo explicaba. Usted piense que, digamos, hay algunos libros de astronomía de fines del siglo XIX y principios del siglo XX que todavía siguen diciendo que había un planeta que se llamaba Vulcano. ¿Por qué? Porque digamos, el paradigma de detectar planetas a partir de las perturbaciones gravitatorias que sufren los planetas cercanos había funcionado perfectamente con Neptuno. Neptuno fue el primer planeta que se descubrió así. Se descubrió viendo las perturbaciones que tenía, si no me equivoco, la órbita de Urano, y se fue a buscar, en vez de haberse descubierto a través de la observación astronómica, se fue a buscar y se confirmó la teoría con la observación. Y lo mismo se pensó de Vulcano. Ahora, había observaciones de astrónomos que eran reputados observadores, de una reputación mucho más grande que la de Cosirev. Y sin embargo, Vulcano no existe. ¿Qué estaban observando esos astrónomos? No lo sabemos. Es decir, ahí había anomalías que finalmente mostraron que eran observaciones anómalas. También pueden haber sido, pero no necesariamente tienen que haber sido observaciones fraudulentas. Porque, digamos, son observaciones anómalas que quedan ahí y que no dieron fruto. Bueno, el último, el de abajo sería, hay muchas relación con estatuas olmecas, digamos, como que habría habido un contacto entre China, el ámbito de la historia, entre China y las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Digamos, hay indicios que podrían darlo, pero nunca se pudo comprobar nada similar. Bueno, y yo creo que la observación de Cosirev debería marcarse en eso, ¿no? Una observación, no necesariamente un fraude, no necesariamente una observación errónea, una observación anómala,
que no se concretó en nada, porque todavía el tema de los afloramientos de gas también está discutido. Lo que yo mostré como una especie de explicación al fenómeno lunar transitorio también está discutido, porque hay quienes dicen que igualmente no se podría observar desde la Tierra ni con el mejor telescopio ese aumento de brillo. Correcto. Entonces, probablemente cuando sepamos que no, por ejemplo, que no hay fenómenos lunares transitorios, que digamos, todo eran errores de apreciación o lo que sea, digamos, la observación de Cosiref quedó ahí, digamos, desacreditada. Y si en algún momento se comprueba la posibilidad, digamos, se sabe mucho más sobre los afloramientos de gas que puedan producir esos efectos y que, por ejemplo, la observación que vimos, la fotografía que vimos hace poco de Leon Stewart, sería, por ejemplo, una prueba, bueno, lo de Cosire fue una observación que finalmente se terminó acomodando en el paradigma dominante. Así que, bueno, siempre me pareció un tema muy interesante ver cómo se manipuló todo en función también de la política del momento, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, que es algo que también pasa frecuentemente en la historia de la ciencia. Y bueno, un homenaje también a estas personas que, al final de cuentas, tanto Cosires, pero sobre todo por Kuiper. Si uno se pone a ver, el verdadero héroe de aquí es Kuiper, porque, digamos, uno puede decir, bueno, jugó sucio en cierta manera contra Cosires. Él estaba tratando de llevar adelante el modelo que sabemos que era correcto, digamos, ¿no? Y tampoco es que jugó muy sucio, él ha estado de verdad convencido de que Kosirev estaba en correcto, digamos. O sea, después nosotros cuando vemos toda la posterior actividad de Kosirev, vemos que no era un tipo muy, muy confiable, por a lo mejor su psique fue destruida durante esos años de Gulag en Siberia, pero así es que se hace la ciencia, no se hace de una manera, a mi entender, ¿no? De una manera aséptica, ni que los científicos sean personas superiores al resto de la comunidad, sino que se hacen metiendo las manos en el barro, ¿no? Y eso al final de cuentas es lo que hizo Kuiper con la observación de Kosirev. Y bueno, creo que no tengo nada más y aprovecho para agradecer entonces la atención de ustedes.